Dios le bendiga, hermanos y amigos que me escuchan en este día. Hablaré sobre el tema puesto los ojos en Jesús. Y así estaré leyendo en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La expresión puesto los ojos en Jesús nos habla de la palabra ver. O sea que nuestra atención no tiene que estar dividida o distraída en otras cosas, sino fija con un solo objetivo, Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos aconseja de que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para que el propósito de Dios no se desvíe. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes que desviaron su mirada de Jesús y la pusieron en personas, en cosas, en lugares. Pero Dios lo que quiere y lo que desea de nosotros, que nuestra mirada, nuestra fe esté puesta en Él, porque al decir nuestra mirada no es solo nuestros ojos, es nuestro amor hacia Él, nuestra confianza, nuestra fidelidad, nuestra seguridad en Él. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, o sea, no solo nuestra mirada, sino espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios nos habla sobre un personaje que puso su mirada en una persona equivocada. La palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos. Pero después de que Él los entregó en las manos de los filisteos, podemos ver el amor de Dios tan grande y tan lindo, y que es un Dios de misericordia y de amor. Y en su amor Él les vuelve a levantar un juez que se llama Sansón. Mire, y ese juez era tan diferente a los demás, porque desde su nacimiento era nazareo. Y era un juez que cuando tenía que defender al pueblo de Israel, el Espíritu de Jehová venía sobre de él y venía una fuerza extraordinaria, era algo sobrenatural. Y Dios lo levantó ¿para qué? Para que defendiera al pueblo de Israel. El propósito de él era que el pueblo fuera defendido porque estaba en las manos, en el yugo de los filisteos. Pero Sansón desvía su mirada del propósito de Dios y pone su mirada en Dalila. Y cuando él pone su mirada en Dalila, no solo pone su mirada, sino que también pone su corazón. Y al poner su corazón, él pone toda su confianza en él, en ella. Y entonces la mujer se da cuenta de que él está enamorado de ella. Y entonces los filisteos comienzan a seducirla a ella, que le pregunte en qué consiste su fuerza. Y entonces ella comienza a decirle, comienza a decir a Sansón: ¿dónde está tu fuerza? Declárame, sí, decláramelo. Si tú me amas, dime. Yo quiero que tú seas sincero y honesto conmigo. Entonces Sansón le comienza a inventar un montón de historias. Y cuando ella comienza a practicar lo que él le dice: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Pero Sansón se despierta y dice: otra vez yo volveré a ser libre de esas ataduras. Y cuando él se despierta, el poder de Dios viene sobre él y él es libre otra vez, y los filisteos no pueden aprisionarlo a él. Vuelve y la mujer 3 veces le hace lo mismo. Entonces la mujer le dice: Sansón, veo que tú me engañas, veo que tú me amas y que tu amor no es fiel para conmigo, no eres sincero, no eres honesto, me mientes, 3 veces me has mentido. Si en verdad tú me amas, tú tienes que declararme en qué consiste tu fuerza, porque yo quiero que tú me digas la verdad y quiero que me lo declares. Y entonces la mujer comienza a atormentarlo con esas palabras. La mujer comienza a seducirlo y a entristecerlo a tal manera que él le confiesa cuál es el secreto. Entonces él le dice: por mi cabeza nunca ha pasado navaja, porque yo soy nazareo. Entonces ella llama a los filisteos, que ya los tiene listos, y entonces ellos pasan navaja por su cabeza. Y cuando ellos pasan navaja por su cabeza, ella vuelve y le dice: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Y él dice: otra vez, esta vez como las otras, yo me levantaré y el poder que Dios está sobre mí me ayudará. Pero ya Dios se había apartado de él. Y entonces los filisteos lo agarran y lo hacen un preso. Y cuando lo agarran, mire, lo primero que hicieron los filisteos no fue ponerle las cadenas. Lo primero que hicieron ellos fue quitarle los ojos. ¿Y por qué le quitaron los ojos? ¿Por qué? Porque quitándole los ojos, ellos le quitaban la visión. Y al quitarle los ojos, él iba a hacer lo que ellos dijeran. Él iba a ir donde ellos quisieran. Entonces ellos le ponen las cadenas y lo agarran, lo meten en la cárcel y lo ponen a moler.
Mire, qué condición más triste. Dios no quería eso para Sansón, porque el propósito de Dios era otro. Que Sansón no fuera vencido, sino que Sansón fuera vencedor. Y comienzan ellos a ponerlo a trabajar. Llega un momento en que ellos dicen, bueno, vamos a sacrificio a Dagón. Y cuando ellos están con su corazón alegre, porque para ellos, quien le ha entregado su enemigo en las manos, es su Dios. Entonces ellos disponen a ofrecerle sacrificio. Y ellos dicen, bueno, vamos a ofrecer sacrificio, pero queremos divertirnos un poco. Queremos que nos traigan a Sansón. ¿Para qué? Para que nos divierta. O sea que para ellos Sansón vino a ser un juguete, vino a ser un hazme reír. Y es lo que Dios no quiere, porque el enemigo lo que quiere es desenfocarnos de Dios. Lo que el enemigo quiere es quitarnos nuestra mirada en Dios. ¿Para qué? Para que seamos un juguete en las manos de Él. Pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nosotros seamos un pueblo vencedor, no un pueblo que seamos vencidos. Y mire, Dios no quería que Sansón muriera así. Sansón murió siendo burla de los filisteos y sin sus ojos. Fue un triste fin para Sansón, porque Sansón tenía que vencer y no ser vencido, sino que él fue vencido por sus enemigos, por los filisteos. Pero vemos otro caso. Nos damos cuenta en la palabra de Dios. Mire, nos habla de Pedro. Pedro era un hombre miedoso, porque cuando agarran a Jesús, Pedro niega, yo no lo conozco. Y mismo le dice, pero si tú hablas como él, todo, es que tú eres igual que él. Y dice, no lo conozco a ese hombre. Y él mintió porque tenía miedo. Era un hombre temeroso, un hombre miedoso. Y era normal, porque era un momento en que él dijo, si agarraron a Jesús, me van a agarrar también a mí. Y entonces él mintió. Pero nos damos cuenta que, ¿cómo? Cuando ponemos nuestra mirada en Dios, todo cambia, porque este hombre, nos damos cuenta el proceso que tuvo. Cuando Jesús comienza a caminar por las aguas, y cuando Él se les acerca, todos se asustan y dicen, un fantasma. Pero Él les dice, no temáis, yo soy. Entonces Pedro, mire, el miedoso, le dice, si eres tú, manda que yo camine. Y Él le dice, ven. Y cuando Él le dice, ven, Él comienza a caminar. Y cuando Él comienza a caminar en las aguas, Él comienza a fijar su mirada en Jesús. Y cuando Él comienza a fijar su mirada en Jesús y a depender de Jesús, Él camina. Pero llega el momento en que se da cuenta que los vientos le son contrarios. Él se da cuenta de la situación y Él desvía su mirada. Y cuando Él desvía su mirada, comienza a hundirse. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Este es un momento en que no tenemos que desviar nuestra mirada. Es cierto que los tiempos están malos, están difíciles y lo que está pasando no es fácil, pero nosotros no estamos solos, nosotros estamos con Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en quién está con nosotros y en lo que Él va a hacer por nosotros, no en la situación ni en lo que está pasando, ni en estos vientos que nos sean contrarios, sino que nuestra mirada tiene que estar en Dios. Entonces Él se da cuenta que ha desviado su mirada en los vientos que le son contrarios, en la situación tan difícil que está pasando, y entonces Él se da cuenta que tiene que decirle, sálvame que perezco. Y entonces cuando Él le extiende su mano, Él la salva. Igual manera nosotros en esos tiempos tenemos que pedir la ayuda de Jesús. Pero mire, lo más lindo y lo más glorioso no queda ahí, sino que Pedro reflexiona y Pedro se da cuenta, yo desvié mi mirada de Jesús. Cuando yo desvié mi mirada de Jesús y la puse en los vientos que eran contrarios, yo estuve a punto de hundirme. Entonces él reflexiona, él dice, no, mi mirada va a estar en Jesús. Y cuando él comienza a poner su mirada en Jesús, es algo glorioso, algo poderoso y algo digno de imitar, porque Pedro comienza a ser lleno del Espíritu Santo. Y es algo de que el Espíritu Santo no viene como el tiempo de antes en el Antiguo Testamento por temporada. No, el Espíritu Santo viene para hacer morada en él. Y entonces mire qué lindo, porque cuando él da su primer mensaje, como 3,000 almas aceptaron a Jesús. Él estaba haciendo la obra de Dios. Y su segundo mensaje, mire, como 5,000 almas. Fue algo glorioso. Mire qué lindo. Y no quedó ahí. Mire el poder de Dios y lo que es poner nuestra mirada en Dios y lo que es depender de Dios y saber de que sin Dios no podemos y que sin Él podemos fracasar. Mire, era algo tan lindo que Él ponía la mano sobre los enfermos y se sanaban. Pero algo más sobrenatural, que sin que Él pusiera la mano sobre los enfermos, con su sombra. Tan solamente con que la sombra de Pedro los cubriera, ellos eran sanos. Mire, qué glorioso y qué lindo y qué poderoso poner nuestra mirada en Jesús.
Y este es un momento en que yo le invito, ponga su mirada en Jesús, ponga su mirada en aquel que se despojó de su trono, en aquel que dejó su realeza, en aquel que dejó esos ángeles que le adoran día y noche, en aquellos ángeles que no le adoran por horas, por días, sino que día y noche que le están adorando, en aquel que Él nos está dando mandamientos, pero no solo nos dio mandamientos, sino lo más lindo, que nos dio ejemplo. Cuando Él vino en esta tierra, Él se hizo hombre y nos enseñó. Y nos enseñó a vivir, mire, y nos enseñó que esta naturaleza pecaminosa solo la podemos vencer con el ayuno. Él, siendo Dios, nos enseñó que había que ayunar, porque Él ayunó 40 días y 40 noches. Y nos enseñó la importancia de la oración, porque era un hombre de oración. Él no tenía necesidad de orar, pero nos enseñó con su ejemplo. Y nos enseñó que para cualquier decisión que hayamos que tomar, la oración. Porque cuando Él iba a escoger sus discípulos, lo primero que Él hizo fue ir a orar. Mire, qué ejemplo. Nos dejó un ejemplo del ayuno, un ejemplo de la oración y un ejemplo de obediencia, porque Él obedeció al Señor. Y otro ejemplo más lindo que nos enseñó es el perdón. Algo que a los humanos nos cuesta, pero si ponemos nuestra mirada en Dios, lo podemos hacer, porque cuando Él estaba en la cruz, mire, a Él lo habían insultado, lo habían golpeado, lo habían humillado, lo habían escupido, cosas que nosotros no soportamos. Mire, todo lo que Él dijeron, nosotros cuando a veces dicen algo de nosotros nos ponemos tristes y muchas veces nos molestamos porque somos humanos, pero mire qué lindo. Todo lo que hablaron de Él, muchas cosas que dijeron de Él, pero Él, cuando estaba en la cruz, ¿cuál fue su expresión? Perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un ejemplo digno de imitar. Es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Nuestra mirada no se tiene que desviar hacia ninguna persona, hacia ningún lugar, hacia ninguna cosa, hacia ninguna propiedad que tengamos. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús, en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí, en aquel que está con los brazos extendidos, no importando lo que hayamos hecho o lo que hagamos. Si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón y decidimos poner nuestra mirada en Él, Él es poderoso para salvarnos y para perdonarnos, porque la palabra de Dios nos dice que Él sufrió, y por todo lo que Él sufrió, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así de que nosotros no tenemos excusa. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso en cual poner nuestros ojos. Y si nosotros ponemos nuestros ojos, nos daremos cuenta de que Dios es poderoso para hacernos hombres y mujeres llenos de su poder, llenos de su Espíritu Santo, que es lo que necesitamos en este momento. Necesitamos la llanura del Espíritu Santo para que cuando venga la tristeza, echarla fuera. Cuando venga el miedo, cuando venga el pánico, echarlo fuera, porque nosotros, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y es poderoso para socorrernos. Y Él cuida de la tierra, y así como Él cuida de la tierra, cuidará de usted y cuidará también de mí. Dios es bueno, Dios le ama. Y en esta hora mi invitación es, hermano, amigo que me escucha, si ha desviado su mirada de Jesús, ese es el tiempo de poner su mirada nuevamente en Jesús. Si se ha apartado y se ha pensado que usted no tiene perdón o de que usted en verdad nadie lo ama, Jesús lo ama. Regrese, vuelva al redil, ponga su mirada en Jesús y usted verá que su vida cambiará. Usted será un hombre y una mujer feliz. Usted verá que con Cristo somos felices, pero con nuestra mirada en Él. No tan solo nuestra mirada, sino nuestro corazón, nuestra fe en Él y nuestra esperanza, que el que se fue volverá por nosotros. Y en esta hora yo quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, rogándote, Dios de gloria y de misericordia, que todo aquel que ha apartado su mirada de ti, tú lo ayudes para volver a redil, y que todo aquel que nunca ha puesto su mirada en ti, tú trates con él y tú le ayudes, Padre, para que él ponga su mirada en ti, para que él te pueda conocer como su sanador, como su salvador y como su libertador. Padre, bendícelos, Padre, yo los bendigo por ellos y te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor amado, que sé que está obrando en sus corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Amén.